Me llamaban la élite. Era capitán de la guardia de Gwyn. De todos sus caballeros yo era el que estaba por encima de todos. Pero eso no me satisfacía. Tras las enormes murallas de Lordran, la paz entre los humanos y los dragones parecía interminable. Pero eso no era lo que yo sentía. En mi corazón sentía inquietud tras llegar a mis oídos la aparición de una primera llama. Cuando Lloyd, cobarde familiar de mi antiguo rey, habló de ello a su majestad, fue la gota que colmó el vaso. Yo lo sentía. Seguía sintiendo esa inquietud, ese peligro que nos caería encima nuestro. Lancé una advertencia a mi rey de que lo desconocido sería peligroso sin investigación previa. Pero sus ansias de poder crecían en desmedida. Tal punto fue que se reunió con Nito, un ser diabólico que controlaba un poder mortal, un poder que gracias a mi espada y el sacrificio de mis más valientes caballeros, su miasma se vio reducida a la cárcel donde le encerramos. No fue suficiente. Juntos llamaron a Ifrith, una hechicera invocadora de nubes de fuego, e incluso a Sif, un dragón sin escamas, para preparar un plan de invasión contra los propios dragones. Todo para conseguir ese poder, esa llama desconocida. Tras advertir a su majestad de nuevo, este me volvió a responder con las mismas amenazas de muerte, y entonces lo vi claro. Vi cómo el poder cegaba a mi rey. No tuve otro remedio que dejar la espada y dar la espalda al reino que protegía. Tenía algo más valioso que proteger, pero me traicionaron. Me arrebataron todo por lo que me había esforzado tanto. Acabaron con sus vidas. Hicieron que presenciara su muerte de cerca. Mi mujer, mi hija. Las colgaron ante todos. Las maldijeron. Y aún hoy deambulan por este mundo que se cae a pedazos. Querían que me hundiera en la oscuridad de la que ellos se querían liberar. Así fue como me arrastraron a mí y a muchos de mis hombres que se negaron a combatir a su lado, a esta isla maldita. No hay vida, no hay muerte, solo la locura sucumbe en nuestras mentes. Veo detrás de mis rejas cómo mis hombres caen en ella uno tras otro y cómo todo lo que defendí en vida se hunde poco a poco. El tiempo pasa. El mundo también está siendo consumido por la misma muerte, pero sin dar reposo a los que mueren. Los gritos de mis antiguos camaradas se me clavan como cuchillos en mi corazón. La rabia se me apodera. La venganza me consume. Es lo único que me mantiene cuerdo. Solo espero la ocasión en poder salir de esta cárcel, de esta isla, donde mi antiguo rey me encerró, y liberar a este mundo de sus garras. No tengo vida. No tengo cuerpo. No tengo fuerzas. Pero tampoco tengo miedo. Saldré de aquí. Y yo mismo purificaré este mundo, como debí hacerlo cuando tuve la ocasión. Ha llegado la hora de redimirme. Vengaré a todos mis compatriotas, pero sin duda vengaré a mi hermana y a mi hija, que ese Gwyn me arrebató. El valor, el coraje, seguirán empuñados en mi mano, blandidos con mi espada. Quizás mis brazos no sean lo que eran, pero mi bravura, reflejados en mi escudo, frenarán cada golpe, que ya sea del enemigo o del destino, que me intenten darme en este camino que yo mismo me pongo a seguir. Saldré a la caza de esos bastardos que me arrebataron mi reino y mi único motivo para vivir, mi familia. Uno tras otro los haré desaparecer, y yo mismo volveré a crear la muerte en este mundo si es necesario. Nito, Izalith, Sif, traidores y sin duda mi antiguo señor, Gwyn. La búsqueda, mi caza, mi venganza, empieza ahora.